Dios les bendiga. Vamos a estudiar juntos la palabra del Señor que hoy he titulado Elige la bendición. No sin antes poner en las manos de nuestro Señor este tiempo. Amado Dios, como siempre, estamos dependiendo de ti. Tú eres nuestra guía, nuestro pastor. Tú eres quien nos guía a toda verdad, quien nos muestra las cosas profundas de la palabra. Hazlo una vez más y dame sabiduría para explicarlo a quienes hoy me escuchan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta enseñanza está basada en el libro de Josué en el capítulo 7 y lo tengo aquí. Josué 7 del 1 al 26. Son 26 versículos. Son necesarios leerlos porque nos hablan de lo que sucedió en aquel tiempo cuando el pueblo de Israel iba conquistando las naciones que Dios les había heredado. En Josué 7, del verso 1 en adelante, dice así: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y les siguieron desde la puerta hasta Sebaraim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ay, Señor, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor le dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos por la mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así: Anatema hay en Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare se acercará por su casa, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor, y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y Josué
Entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de los de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Muy bien, aquí está la historia de lo que sucedió en aquel entonces. La Biblia dice que Dios le había hecho heredar al pueblo de Israel toda la región de los cananeos, y una de las primeras ciudades que ya habían conquistado era Jericó. Sin embargo, Dios había dado mandamiento a través de Josué para todo el pueblo que no tomara nada de lo que había en ese lugar, solamente el botín, las riquezas de ese lugar, que sería agregado al tesoro de las riquezas para el Señor, no para los soldados. Pero vemos a un hombre que se le hace fácil desobedecer a Dios y tomar del anatema, tomar lo que Dios había prohibido. ¿Y qué pasa? Hay consecuencias graves. Este acontecimiento nos enseña claramente que nuestros pecados no solo repercuten en forma personal, sino que también afectan a la familia, a la iglesia e incluso a la nación. Cada paso que damos, tanto bueno como malo, tiene sus repercusiones. Si miramos detenidamente los resultados del pecado de Acán, encontramos por lo menos los siguientes resultados. Yo los he enumerado de esta manera. 1. Muchos hombres murieron en aquel día. Se menciona que murieron 36 en total hombres, y los demás, el ejército de 3,000 hombres, huyeron de delante de los de Jai. 2. El ejército de Israel se paralizó de temor. Tuvieron temor porque dijeron: vamos a ser destruidos. 3. Josué cuestionó a Dios. Él se pone en esa posición: Dios, ¿qué pasó contigo? Como diciendo: tú nos prometiste algo y no estás cumpliendo. Josué cuestiona a Dios, un error grave cuestionar a nuestro Dios. 4. Dios comenzó a retirar su presencia del pueblo. Él les dijo: ya no estaré más con ustedes, y van a ser derrotados delante de sus enemigos. Hace algún tiempo compartí con ustedes de que las promesas del Señor están condicionadas. Mientras entremos en su voluntad, las promesas se cumplen. Pero si rompemos el cumplimiento de su voluntad, entonces las promesas no nos llegan. Y 5. Acán y su familia, esposa e hijos, tuvieron que ser muertos. Hay un dicho que dice que a veces pagan justos por pecadores, y esto es real. El pecado de cualquier persona trae consecuencias. Ya dije, nuestros pecados o nuestra obediencia necesariamente traerá bendición o maldición. Dependiendo del caso, en cada persona va a suceder eso. Así que el pecado cobra caro. Acá no pensó en esto, no le importó la instrucción de Dios. La instrucción era no tomar nada de la ciudad de Jericó. Aquí dice en Josué, que lo leo ahí mismo en Josué. Aquí en Josué capítulo 6 versículo 17 dice acerca de la ciudad de Jericó: y será la ciudad anatema al Señor. La palabra anatema quiere decir maldita, y será maldita al Señor, con todas las cosas que en ella hay. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros os guardaréis del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Ahí está la instrucción, está muy clara, pero a Acán se le hizo fácil desobedecer la instrucción de Dios, y él dijo: bueno, pues es que tal vez pudo haber pensado: yo también estoy peleando aquí, así que yo creo que me merezco este botín. Y lo llevó y lo escondió en su tienda, y eso trajo graves consecuencias. Graves consecuencias.
Así que no le importó ni su familia, no le importó el pueblo, no le importó la voluntad del Señor, solo pensó en sí mismo. Y qué tremendo es cuando eso sucede, cuando pensamos solo en nosotros mismos. Muchas personas incluso se justifican y se defienden diciendo, es mi vida. ¿Y qué? En un tono burlón, en un tono de déjenme hacer lo que yo quiera con mi vida. Y no se dan cuenta que necesariamente eso va a traer consecuencias. El pecado de Acán no fue el simple acto de guardar algo del botín, sino la desobediencia al mandato explícito de Dios de destruir todo lo relacionado con Jericó. Acán, Acán subestimó a Dios y no lo tomó como real, como verdad, la amenaza que él había dictado de abandonar todas las cosas anatemas y respetar lo que era dedicado al botín. No tomó los mandamientos del Señor en serio. Puede haberle parecido insignificante a Acán, pero los efectos de su pecado fueron sentidos por toda la nación, y sobre todo los que vivieron en carne propia muy cercanos a él, su propia familia, hijos e hijas. Así como sucedió con Acán, quiero decirles ahora que nuestras acciones afectan a más personas, además de nosotros mismos. Y es que a veces pensamos que nuestras fallas son muy personales y que no nos damos cuenta del desenlace que tienen. Pensamos que soy yo, es mi vida. Acán, como cabeza de la familia, era como un jefe tribal. Si prosperaba, la familia prosperaba con él. Si sufría, ellos también sufrirían. Dice la Biblia en lo que leímos que junto con su familia fueron apedreados y luego quemados, por instrucción de Dios. Cuando la Biblia nos habla de esta forma, ¿verdad? Porque a veces en la mente de los creyentes contemporáneos de este tiempo dicen que qué duro era Dios, qué tremendo, ¿por qué Dios era tan sanguinario? Mira, la forma en que Dios actuaba en el Antiguo Testamento nos revela la calidad de santidad que hay en Él, la pureza que hay en Él. Él no puede consentir el pecado. Y cuando estamos ahora bajo la gracia no significa que ya tenemos permiso para pecar, claro que no. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no muda, no muda en su naturaleza, es santo por excelencia. Solo que ahora tenemos un mediador que está constantemente diciéndole al Padre que tenga misericordia de nosotros. Pero el punto es este. Lo que trato de decirte es que nunca subestimes el efecto de tu pecado. Este pecado siempre va a traer consigo maldición, cualesquiera que sea. Siempre, todo el tiempo. Voy a mostrarte otro ejemplo en Génesis 3. A la primer pareja también Dios le dio instrucciones de obediencia y les advirtió acerca de la desobediencia. Pero ambos, Adán y Eva, lo tomaron en poco. Génesis 3 del 17 al 19 dice así: Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí se menciona las consecuencias del pecado de Adán. Ahora, quiero regresar un poquito en esa historia, que no he leído toda completa porque sería muy largo, pero regularmente los humanos nos escudamos. Nuestras faltas las escudamos en otros. En el caso de Adán, cuando Dios le llama a cuentas de por qué había desobedecido lo que él había predicho, Adán dice, es que la mujer que me diste me dio del fruto prohibido. Y cuando Dios cuestiona a Eva por esa situación, Eva dice, es que la serpiente me engañó. Y así están los seres humanos. Cuando Dios nos confronta, regularmente decimos, es que los demás tienen la culpa de que yo sea como soy. Los demás me hacen pecar. Y eso es un error grave. Pero finalmente en este versículo lo que quiero rescatar del verso 17 y 18 es que finalmente las consecuencias las enfrentó tanto Eva, pero principalmente las enfrentó Adán, porque a él le había sido dada principalmente la instrucción.
Ahora, por otro lado, es cierto que más adelante en la escritura, por ejemplo en el libro de Deuteronomio, en el libro de Ezequiel, en reiteradas veces se dice que cada alma morirá por su pecado. Y eso es cierto, pero eso tiene que ver con la forma en que seremos juzgados delante de Dios. El día en que estemos delante de Él, en otras palabras, no se nos va a pedir cuentas por los pecados de otros, sino de los propios. De ahí la verdad que regularmente decimos los evangélicos, que la salvación es personal. Dios nos va a juzgar de una forma personal, cada uno dará cuentas de sí mismo. Pero fuera de eso, las consecuencias de las acciones aquí en la tierra, esas no las vamos a poder evitar. Aunque mucha gente tiene confusión en su vida porque dice, bueno, yo veo que a los malos no les pasa nada y a los buenos Dios los prueba todo el tiempo. Ese razonar no es nuevo, desde el principio de los tiempos lo vemos, pero mira, el juicio de cada persona viene de Dios, a Él le toca. A Él le toca determinar qué le corresponde a uno y qué le corresponde a otro. En el Salmo 33, escrito por Asaf, él dice, hasta que entendí que finalmente un día vendrá el pago para cada persona. Así que no te precipites cuestionando a Dios. Así que, mira, lo que estamos estudiando tiene que ver con los desenlaces en el tiempo presente de nuestras acciones. Deuteronomio 5, vamos a mirar. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y es que hasta usando el sentido común, esto que dice Dios es real. Voy a poner unos ejemplos de la vida cotidiana, de que todo trae sus consecuencias. En este pasaje Dios dice, la desobediencia traerá consecuencias en tus descendientes, pero tu obediencia también traerá bendición sobre tus descendientes. ¿Qué pasa cuando en casa hay algún vicioso? ¿Acaso no todos sufren? ¿No todos pagan los platos rotos por esa situación? ¿Qué pasa si alguien en casa es desobligado? Si el varón es desobligado, ¿acaso no la que paga los platos rotos es la esposa? Porque se ve forzada a ver de dónde va a haber manutención para ella y para sus hijos. ¿Qué pasa cuando hay algún engañador en casa? ¿Qué pasa si alguien tiene, ya dije, algún tipo de vicio, alcoholismo, drogadicción u otro tipo? ¿Qué pasa cuando se está fornicando constantemente? Eso trae consecuencias. Debemos aprender que el pecado no solo trae consecuencias personales, sino se hace sufrir a otras personas. Se llevan a otros entre los pies. Y eso es real. Así que aquel dicho de que a veces se pagan justos por pecadores es real. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado de una persona no se podrán evitar el desenlace. Proverbios 3. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Es Dios el que emite este juicio y valdría la pena que nosotros atendiéramos al consejo divino. ¿Por qué? Porque mira, para ti que te estás esforzando, para ti que estás negándote a ti mismo, tratándote de ajustar a la voluntad divina, tu obediencia traerá bendición tarde que temprano. Ahora no te desesperes si no llega en tiempo y forma como tú lo esperas, pero el tiempo es de Dios. Y Él sabe, Él conoce. Si tú estás esforzándote, la bendición viene sobre ti. Levítico 26, 39 al 42 de Levítico 26. Y los que queden de ustedes decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán sus iniquidades y la iniquidad de sus padres, y por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, dice el Señor, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará
su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Es la advertencia divina que cuando alguien se vende al pecado va a heredar bendición, va a traer maldición sobre sí y va a heredar maldición sobre los suyos. Por el contrario, si esa persona recapacita y humilla su corazón delante del Señor, entonces Dios dice, entonces me acordaré de mi pacto, como que restauraré las promesas que yo les había hecho si obedeciesen mi palabra. Números 14, verso 33 dice así: y nuestros hijos andarán pastoreando en la tierra 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Qué tremendo la desobediencia del pueblo de Israel, que se resume de esta manera. Se lee en la Biblia que 10 veces tentaron a Dios. Es decir, una y otra vez el pueblo de Israel se quejaba contra Dios, menospreciaba su palabra y seguían sus propios caminos, hasta que Dios dice, bueno, por su desobediencia, por su rebelión, vagarán 40 años en el desierto, porque no quiero que ellos entren. Los que salieron de Egipto, ninguno entrará en la tierra prometida, sino Josué y Caleb, hijo de Nun, y sus familias entrarían en la tierra prometida. Y eso fue real, sucedió. Todos los que salieron de Israel murieron en aquella generación, y los hijos necesariamente pagaron los platos rotos por esta situación. Isaías 14, versículo 21 y 22, dice así: preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra ni llenen las ciudades de la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto, dice el Señor. Son juicios muy fuertes que el pueblo de Israel vivió en carne propia. Y ya dije, lo que la Biblia narra en cuanto a todas las vivencias que tuvo la nación de Israel es para recordarnos la santidad de Dios, para que nadie se quiera burlar de nuestro Dios. Tarde que temprano las consecuencias del pecado se van a vivir. Quiero preguntarles, o más bien recordarles, Daniel, cuando estaba en el exilio, él confiesa los pecados propios y de la nación delante del Señor Israel, para pedirle que se acuerde de ellos y para pedirle que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque aunque otros hicieron agravios delante del Señor, prevaricaron contra el Señor, pero como que Daniel se pone en sus zapatos y intercede por ellos delante del Señor. No estoy diciendo que interceda por los muertos, simplemente le está diciendo a Dios que tenga misericordia de ellos, por el que la desobediencia de ellos, ahora están ellos enfrentando las consecuencias. Y Daniel es muy sabio, le dice a Dios, perdónanos porque nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros hemos pecado delante de ti, es decir, ya por generaciones te hemos desobedecido. Daniel no es el único que lo hace. En el libro de Nehemías él también lo hace. Esdras también confiesa los pecados del pueblo y de los ancestros, y eso es para que el Señor perdone a la nueva generación, para que esa maldición que están heredando se rompa. Dios puede quitar una maldición, claro que sí, para que no siga siendo una cadena generacional, pero se necesita contrición y arrepentimiento. No es nada más de que pues quiero que alguien ore por mí y se rompa esa maldición. Bueno, la maldición se va a romper mientras la gente que está viviendo en el tiempo presente se arrepienta de sus iniquidades y humille su corazón delante del Señor. Como lo dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 7. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 7, versículo 12 al 14, dice así: y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay condicionantes para que el Señor restaure, sane, quite toda maldición. Hay condicionantes, y las condicionantes aquí, en este caso, si se humillaren mi pueblo, si me buscaren, si oraren, si se apartaren de sus malos caminos, si se convirtieren. Hay condiciones para que venga la bendición de Dios. Y a veces eso a la gente se les olvida. La gente quiere recibir bendición sin compromiso, sin comprometerse, sin hacer cambios en su persona, sin mirar lo que Dios pide. Y eso no puede ser posible. Dios trae bendición sobre la gente mientras haga esto que está aquí. Humille su corazón, le busque en oración, se aparte de sus malos caminos. Ahora, por otro lado, ya dije que no solo el pecado trae maldición, pero también la obediencia trae bendición. Y quiero hablarte un poco de eso. La bendición se hereda a los descendientes, a los hijos, a los nietos. Vamos a mirar qué dice Génesis 22, porque ahí Dios mismo le dice a Abraham que vendría bendición sobre sus descendientes a causa de su obediencia. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu linaje serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Qué promesa tan grande y tan trascendental. Pero a Dios aclara, por tu obediencia, Abraham, es que haré todo eso. Así que mira, no minimices y no te preocupes, no te impacientes. Para ti que estás esforzándote en obedecer a Dios, eso va a traer bendición sobre ti, sobre tus descendientes, sobre la gente que está a tu alrededor. Donde llega un justo, viene la bendición. Y donde un justo se esfuerza en obedecer al Señor, eso repercutirá para bien, te lo insisto. Ya no estés tampoco pendiente de que las cosas deben suceder en el momento. Mucha gente dice, es que me estoy esforzando y no veo que suceda nada. Es que ya lo intenté y no sucede nada. Déjale el tiempo a Dios. Lo que tienes que es confiar en las vivencias que nos da la palabra, las historias de personajes que se esforzaron y como Abraham, Dios le promete que vendría bendición. Y así fue. A través de la descendencia de Abraham, incluso los que no somos judíos somos bendecidos. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia de Abraham vino Cristo en cuanto a la carne. Y Cristo ha sido una bendición para todos nosotros, aún gentiles que somos. Así que Él heredó bendición a los suyos. En Deuteronomio 5:29 dice lo siguiente, Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El deseo del corazón del Señor es que la gente ordene sus pasos, ordene sus caminos, se ajuste a su voluntad, porque eso trae bendición a nosotros. Quiero decirte algo muy importante, tu obediencia no le favorece a Dios. A quien le favoreces a ti mismo. Y tu desobediencia no le afecta a Dios, te afecta a ti mismo. Si tú ves las cosas desde esa perspectiva, entonces vas a apartarte del mal y vas a esforzarte por hacer el bien. ¿Por qué? Porque vas a decir, caray, entonces es sobre mí mismo las consecuencias, tanto buenas como malas, dependiendo del caso. Piénsalo muy bien. Un justo acarrea bendición, venimos diciendo eso. Así que hereda bendición a los tuyos. Hereda bendición a la gente que te rodea. Provoca bendición. Génesis 39. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio.
Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Qué ejemplo tan sorprendente y maravilloso. José era un hombre que temía a Dios, que se esforzaba en obedecer a Dios, que respetaba los mandamientos de Dios, y a donde quiera que iba o lo llevaban, porque en este caso, en ese momento él era un siervo, un esclavo, pero a donde quiera que iba Dios estaba con él y traía bendición. Por eso es que Potifar lo pone a cargo de todos sus bienes, porque este hombre trae bendición. Y eso realmente sucedió. Aquí está muy claro que la casa de Potifar fue prosperada, tanto en la ciudad como en el campo. Fue prosperada, pero porque Dios estaba con José. Qué interesante. Así que mire lo que pone Dios hoy delante de nosotros. Para ti que me escuchas, sé consciente de lo que estamos diciendo. Tus acciones traen repercusiones. Si estás abiertamente practicando el pecado, va a traer condiciones sobre tu vida. Va a traer consecuencias trágicas sobre tu vida, pero también consecuencias sobre las personas que amas, sobre las personas que te rodean. Pero también si te estás esforzando para bien, eso va a traer tarde que temprano bendición en tu vida y bendición en la vida de los tuyos. Por eso mira lo que el Señor hoy pone delante de nosotros. Dios mismo nos dice que Él pone la bendición o la maldición delante de nosotros. Y en ti ha puesto el libre albedrío, tú escoges lo que quieres recibir o lo que quieres para los tuyos. Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice así: He aquí que yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos que el Señor vuestro Dios te ha puesto, que yo te he prescrito hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habréis conocido. Aquí está muy claro, el Señor te dice, tú escoges, tú eliges qué quieres para ti. Te insisto y te reitero, porque tener esta perspectiva te ayuda mucho a rendir tu corazón. Tu desobediencia no le afecta a Dios, te afecta a ti y a los tuyos. Tu obediencia no trae bendición a Dios. No se hace más grande su reino, no se hace más grande su poder. No, tu obediencia trae las consecuencias sobre ti mismo y sobre los tuyos. Así que bien vale la pena esforzarse. No minimices que si te deslizas en pecados como los que mencioné, aunque hay muchísimos en la Biblia, formas de desobediencia a Dios, no minimices el hecho de que alguien va a estar pagando los platos rotos. Y Dios no quiere eso para tu vida. Él quiere que tú heredes bendición y que hagas heredar bendición a la gente que viene después de ti. Espero que lo pienses muy bien, pero quiero orar para terminar este tiempo y orar que Dios ponga en tu corazón el deseo de ajustarse a su voluntad, porque deseamos bendición para ti. Amado Padre, en el nombre de Jesús, oro que cada persona que me escucha sensibilice su corazón a tu palabra, que tome en cuenta, Señor, tus preceptos, tus mandamientos, que tome en cuenta la calidad que hay en ti, la naturaleza santa que está en ti, para comprender y entender, Señor, que lo que hacemos nos afecta a nosotros mismos y a la gente que nos rodea, o bendice nuestra vida o bendice a la gente que está a nuestro alrededor, dependiendo del caso. Por eso guíanos a hacer lo correcto, lo justo, lo santo, lo honorable, lo que te da alabanza, lo que está en nuestro corazón, Señor. Cámbialo constantemente para ajustarnos a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.